capítulo 28 del libro de los Hechos, el último capítulo. Gracias al Praise Team, músicos, gracias hijo. Amén. A mí me encanta el sonido del órgano. Tenían mucho que no lo tocaban. Amén. Capítulo 28 del libro de los Hechos. Del verso 28 al verso 31 leemos todos para la alabanza y la gloria de Dios nuestro Señor. El tema de la predicación de este día: los gentiles oirán. Solamente eso, amén. La palabra de Dios dice así, Hechos 28 al 31, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo leemos, amén. Voy a esperar tantito, ¿ok? Una vez más, Hechos 28 al 31, que dice así: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo escuche bien, gran discusión entre sí mismos, entre ellos. El verso 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. El verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Amén. Alguien dígale a Dios: amado Dios y bendito Padre, te ruego que una vez más hables a mi vida, llenes mi mente y mi corazón de tu voluntad, sea cumplido el propósito por el cual, Señor mi Dios, me encuentro aquí, y que al salir de aquí, tu palabra, Señor, no retorne la que has puesto en mi vida a ti, Dios, vacía. Me comprometo, Señor, moral y espiritualmente a hacer tu voluntad y a vivir, Dios, para la alabanza de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. En días pasados que estuvimos predicando el mensaje de la palabra de Dios, me viene a la mente obviamente una porción de la Escritura que recuerdo yo que estuve enseñando hace 3 semanas atrás, es la cuarta con esta. Y cuando yo estaba enseñando esta palabra, obviamente era lo relativo a la vida del apóstol Pablo, quien era, ¿verdad?, Saulo de Tarso. Y recuerdo yo que estuve enseñando y decía en mi predicación y estaba recordando lo que en la Biblia dice en el capítulo número 9 del libro de los Hechos, los 5 primeros versículos. Y voy a parafrasear, y Jerry, que está ahí en la computadora, que vayan poniendo los versos a medida que yo los voy parafraseando del verso 1 en adelante. Cuando dice la Biblia que Saulo, obviamente respirando todavía amenazas de muerte en contra de los discípulos, él vino obviamente al sumo sacerdote. Él necesitaba cartas, necesitaba obviamente algo que le diera autoridad o poder para poder traer a los hermanos. ¿Para qué? Para traer los presos a Jerusalén. Y dice la Biblia que fue y le pidió cartas al sumo sacerdote para que cuando él fuera hacia Damasco, a fin de que si él hallaba a alguien o a alguno de ese camino, a hombres o mujeres, que él los pudiera traer a Jerusalén. Ahora bien, dice la Biblia en el verso 3 que mas yendo él por el camino, algo le aconteció. Y yo decía hace 3 semanas atrás que cuando la Biblia nos dice a nosotros esto y dice algo a él le aconteció al llegar cerca de Damasco, a la hora del cenit del día, lo que quiere decir que es la hora máxima en que el sol está en la posición, ¿verdad?, así hacia arriba, directamente, vertical. Dice que él obviamente miró un resplandor de luz. Él miró lo que nunca sus ojos habían visto. Él oyó una voz que nunca le había hablado. A él se le dijo un nombre que obviamente él perseguía. Y cuando eso a él le pasó, obviamente la voz que le decía a él, le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego inmediatamente podemos darnos nosotros cuenta que él obviamente contestó. Él le dijo: ¿quién eres, Señor?
Y luego la voz que hablaba con él, que era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le contesta, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? El Señor entonces le dijo, levántate, entra a la ciudad de Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y todos nosotros sabemos que en ese contexto, Saulo de Tarso duró 3 días sin poder ver, sin poder comer, estaba en ayuno el hombre, y él obviamente recibió a una persona que era hasta ese momento anónima. El nombre de él obviamente era Ananías. El Señor Jesucristo, a la misma vez que le habla a él a Saulo, él está hablando a un discípulo de él y le dice a Ananías, levántate y ve a esta casa, ahí hay un hombre que ora, y cuando tú llegues impón sobre él las manos y él recibirá el Espíritu Santo, será sanado. Cuando Ananías escuchó esas palabras, le dice, Señor, ¿qué acaso eres tú el único en Jerusalén que no te das cuenta lo que este hombre es? Las cosas que este hombre ha hecho y a las cosas que él vino obviamente a hacer aquí a Damasco. El Señor le dice a este hombre, Ananías, le dice, ve y busca a este hombre porque yo tengo un propósito específico para este hombre. Por eso, en ese contexto, el verso 15, gracias Jerry, que dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido, escuche bien, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes y de todos los hijos de Israel. O sea, yo quiero que usted entienda que el Señor nuestro Dios nunca llama a nadie a su iglesia solamente para hacer un adorno. El Señor nuestro Dios no hace eso. Todos en la casa de Dios, en el cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia aquí en la tierra, todos tenemos un oficio. Todos Dios nos ha dado un don. Usted tiene que ir y leer el capítulo número 12 de la primera a los Corintios y se va a dar usted cuenta que nada de lo que es obviamente en la anatomía del cuerpo físico, y como el apóstol Pablo lo refirió espiritualmente hablando, todos los miembros en el cuerpo estaban allí para un propósito específico. O sea, nadie puede decir esta palabra solamente se remitió a un hombre y ahí se quedó solamente. Eso no es verdad. Hoy el reino de Dios necesita a hombres y mujeres que le crean a Dios por su palabra y que sean testigos de Él, de lo que han podido leer y recibir en revelación por el Espíritu Santo. Porque hoy nosotros no hemos tenido, como dijo Cristian también, yo lo he dicho, nosotros no somos testigos audibles del Señor ni visibles o de vista. No lo miramos nosotros en su ministerio. Este hombre tampoco lo vio el apóstol Pablo. Él no anduvo como los otros discípulos. Él solamente, el Señor le apareció y este hombre creyó al Señor, quien le hablaba, quien le dijo su nombre, quien le dijo las cosas que iba a hacer con él en su vida a través de un emisario, un mensajero. Vean ustedes. O sea, Ananías llegó y dijo, Saulo, el Señor me ha enviado. El Señor le dijo a este hombre, dile que yo te envío. El Señor, el que te apareció en el camino, me envió para que te dijera estas cosas a ti. Y todo eso usted lo puede constatar en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero escucha esto, el Señor le dijo a Ananías, ve. Ananías tenía temor porque sabía que este hombre, a cualquiera que encontrara de ese camino, o sea, siendo cristiano, que obedeciera al Señor, dice, ve porque este me es un instrumento escogido. Este hombre va a llevar mi nombre. Así como lo vi de esa manera tan entusiasta y con ese valor y con ese coraje que tenía para perseguir mi nombre, hoy va a ser el más grande predicador que jamás se haya levantado. Escuchen bien. Y este hombre, amados hermanos, con ese mensaje lo creyó. Y yo decía hace 3 semanas atrás que por eso Filipenses capítulo número 3, empezando del verso 7 en adelante hasta el 9, este hombre supo lo que le había pasado en el camino cuando él iba rumbo a Damasco. Este hombre entonces comenzó a decir claramente, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado ahora como pérdida. Y luego dice, por amor a Cristo.
Eso debe de ser algo en nosotros también. Lo que nosotros éramos antes de tener ese encuentro con el amor verdadero, incondicional, ese encuentro con la verdad y con la vida, todo lo que éramos allá atrás, amados hermanos, no lo necesita el Señor para poder cumplir su propósito en nosotros en el reino. Y nosotros ahora, en comparación o en un claro contraste de lo que era nuestra vida pasada y nuestra vida ahora en las manos del Señor, ni siquiera tiene comparación. Y este hombre sabía y dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia: la admiración de la gente, el valor que me daba el Sanedrín judío, el valor que yo tenía para el sumo sacerdote, el valor que la gente en la ciudad miraban en mi persona. El que yo hablase una lengua y otra lengua, porque se cree que Pablo era un hombre que era multicultural, que él podía hablar diferentes lenguas, y podemos constatarlo en la Biblia que sí. Y este hombre obviamente comenzó a decir, aunque yo creo que él era un filósofo, era un hombre que le gustaba el conocimiento, y siempre está eso. Por eso cuando escribe obviamente a Timoteo su carta, le dice: ven pronto a verme, tráeme mis pergaminos. Él era un hombre dedicado a la lectura. Tráeme los libros, ya de anciano, casi para ser sacrificado. Él está pidiendo las cosas que eran de interés para él. Y este hombre era, hermanos, un hombre peculiar. Pero él, cuando viene al conocimiento del Señor, él estimó todo lo de atrás como cosa perdida, porque lo más valioso, lo más grande, estaba ya ahora frente de su vida y dentro de su vida, que era el Señor. Y cuando él declara estas palabras y dice ahora, y ciertamente, vea, dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. Ahora escuche bien: por amor del cual lo he perdido todo. Ahí está el asunto. Si nosotros no tenemos amor por el Señor, si hoy usted no se sale de este lugar y dice: verdaderamente amo yo a Jesús, sí o no, y que usted solo se conteste, usted no va a poder hacer nada por el Señor. Y al hacer algo por el Señor, lo va a hacer por su iglesia, lo que él más ama. Yo siempre he dicho como padre: lo que le hacen a mis hijos, me lo hacen a mí. Ojalá y todos le hagan solamente bien a mis hijos para que me lo hagan a mí. Yo creo que eso debería ser el sentir de nosotros. Jesús obviamente eso quiere, que hagamos bien a su iglesia. Y al hacer bien a su iglesia, hacemos bien a Él. Al hacer bien allá afuera. Porque el mandamiento de Dios a nuestra vida es hacerle bien a todo mundo, según Gálatas 6, verso 9 y verso 10. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharéis, si no desmayas, si no abandonas. Haced bien a todo mundo, mayormente a los de la familia de la fe, a la iglesia. Y en este sentido este hombre dice: por esta causa yo, y más que quiero el conocimiento, yo estimo aún ahora todas las cosas como pérdida, porque quiero conocer más ese amor. Ese amor que pudo haber sido capaz de haberme tomado cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, cuando era un acérrimo blasfemo de su nombre. Cuando mi vida estaba en las manos del diablo, le hacía lo que quería y había hecho de mí un instrumento obviamente de mal y de deshonra. O sea, nosotros, hermanos, necesitamos pararnos por un momento y pensar y decir: en verdad este amor me ha hecho todo esto a mi vida. Por eso hoy mucha gente es bien fácil abandonar lo que un día les fue plantado en el corazón. Es bien fácil olvidarse. Es bien fácil entrar solamente con un pedacito del pie o la punta y ¡pum!, que la corriente nos tome y nos comience a arrastrar. Pero cuando nuestra vida está plenamente arraigada y sobreedificada, como dice Filipenses 3 del verso 17 en adelante, ciertamente arraigados y sobreedificados en Él, o sea, las raíces bien profundas, nuestro fundamento bien puesto y en la base del amor, que ahorita voy a ir a ese texto, se lo voy a mostrar, para que usted conozca en verdad el amor del Señor que sobrepasa toda cosa en esta vida. Y cuando eso se llega a entender, el hombre no puede ser negligente, la mujer no puede ser negligente, no podemos ser flojos espirituales.
No podemos ser descuidados cuando sabemos lo que nos ha pasado. Mire, yo tengo cicatrices en mi cuerpo, algunos yo me las provoqué, otras me las hicieron. Y tengo una cicatriz aquí, tengo una cicatriz por acá, tengo una cicatriz por acá, tengo otra por aquí. Gracias a Dios no tengo ningún hueso quebrado, ni quiero ningún hueso quebrado. A ver, pero yo veo, amados hermanos, y sabe una cosa, yo me acuerdo exactamente cómo me pasó eso. Sé exactamente el momento en que me pasó. Aquí en la mano iba manejando, y en aquellos años iba yo en un estilo tumbao, para los que entienden. Llevaba las manos adentro del volante y el asiento lo llevaba así, y iba así. No agarrando el volante, metí las manos dentro del volante, en el freeway. Y cerca del área de Tulare, ¡pum!, que oigo. Y cuando oí que tronó algo, yo creí que nos habían tirado un balazo, en verdad. Y mi hijo José Manuel estaba chiquito, yo lo llevaba en brazos casi. Y sabe una cosa, cuando oí el trueno, rápidamente me di cuenta que el volante me agarró a esta mano y me hizo, como decimos los mexicanos, mamalonchi. Y al momento me di cuenta que algo tronó. Cuando el carro se detuvo, quedé junto a unos laureles así y adentro de la carretera, yo les gritaba a los vagos que iban conmigo: el niño, el niño, el niño. A mí no me importaba nada más, el niño solamente. Y yo, como pude, abrí la puerta, pum, y lo primero que hice, me meto y agarro a José Manuel y me lo echo encima así con mi mano. Y yo volteaba a ver los carros porque dije, aquí va a haber un desastre y medio. Y los vagos, saquen el carro, no, que saquen el carro. Y rápido lo aventamos hacia la orilla, hermano. Y ahí me hice este accidente. De allí me quedó toda esta mano mala. Y yo recuerdo exactamente eso. Y yo digo, si me acuerdo de lo malo, ese soy yo. Yo no le digo a usted, yo nomás estoy yo. I'm talking about myself, dicen los niños. Si se acuerda uno de lo malo, ¿cómo no nos podemos acordar de lo bueno? ¿Cómo no nos podemos acordar el momento preciso que Él llegó a nuestra vida? Cuando estábamos muertos y ¡pum!, se nos dio vida. Cuando estábamos aprisionados y Él dice, suéltalo para que hable, para que confiese mi nombre. ¿Sí o no? ¿Alguien de veras creyó eso? O ese aplauso nomás le salió nomás por nomás. No, hermano, no, 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 no. Esta es mi lucha, esta es la causa, el nombre maravilloso de Jesús. Si Él no se predica como prediqué la semana pasada, la gente no va a conocer, la gente no lo va a amar, la gente no va a entender. Esa es la verdad. Todos los días la puerta hacia el infierno está abierta y mucha gente va para allá. A Jesús se le preguntó, ¿son muchos los que se salvan? Y Él no contestó rápidamente, no. Él les dijo a los que le preguntaron, ustedes esfuércense, porque la puerta hacia la salvación es angosta y hay que esforzarse o forzarse para entrar en ella. Pero la puerta que lleva a la perdición y el camino que va a la perdición es ancho, espacioso, y la puerta es amplia y todo el mundo entra por ella. ¿Cuál es la respuesta? Sí, son muchos los que se pierden. Pero para eso el Señor nuestro Dios abrió una puerta de esperanza. Y la esperanza está en la predicación. La bendición está hoy para las naciones gentiles, amados hermanos. Pero el Señor tiene ahora vasos, instrumentos que Él usa. Yo digo, Señor, no te enfades con la humanidad y a todos nos pongas en lay off. Y que nos pongas un letrero. ¿Están de acuerdo conmigo que lo que no sirve, no sirve? Pues sí, es la verdad. Lo que no sirve, no sirve. Y que el Señor nos dijera, ¿saben qué? Ustedes no pueden. Pero dejen, traigo a un pequeño ángel del cielo. Uno que evangelice todo Nevada. Uno que dé testimonio de mí, como decía la predicación pasada, que el evangelio es global. Pon la cita donde estábamos, Jerry, mi hijo, por favor. El verso número 8. Y cuando leemos el verso 8, ciertamente aún estimo yo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo, que no era ya de Cristo, sí, pero seguir obviamente aumentando en el conocimiento, en el entendimiento, en las cosas que Él obviamente le podía dar.
Vete hasta el verso número 17, Jerry, por favor, en ese mismo contexto. Vea lo que dice. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora escuche bien, el verso 18, porque ahí andan algunos o muchos de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pastor, ¿qué está diciendo? El puro simple hecho de tener tanto conocimiento, de tener tanta bendición y de tener tanta revelación y no hacer nada, hermanos, nos afecta más, porque ese es un pecado. O sea, Pablo dice, esto está mal. El apóstol Pablo reconoció y miró claramente, por eso en Romanos 1 se confesaba fielmente, yo soy deudor. En el verso 14, a judíos y a gentiles o a griegos y a no griegos, yo tengo una gran deuda. ¿Y cuál era eso? Por todo lo que había conocido, por lo que se le había dado. ¿Sabe usted que hoy, si usted fuera un médico en la práctica, un doctor pues, y si usted obviamente no hace de su vocación lo mejor en su llamado, a usted lo pueden condenar? Que llegue una persona enferma y que en vez que usted le dé medicamentos o lo quiera usted curar y pretenda ayudarlo, usted solamente le dé agua de Jamaica y esa persona padece. Usted rápidamente, hay organizaciones que cuidan de las personas y van a decir, tú tenías el conocimiento, tú tenías esto, tú tenías cómo ayudarlo, pero tú fuiste negligente en el caso de esta persona. ¿Y sabe que usted puede padecer eso? Hermanos, hacer lo bueno es lo que a Dios le agrada. Hacer las cosas que a Dios obviamente le llaman la atención es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Por eso Santiago, cuando escribe claramente en el capítulo 4 y en el verso 16, él habla y dice, y todo el que sabe hacer lo bueno, en el momento que no lo hace, le es pecado. ¿Sí o no? O sea, usted sabe, porque desde el momento en que nosotros nos llamamos, mire, cuando el Señor a mí me rescató, lo primero que yo dije en mi vida, le voy a hablar a todo mundo. Le voy a predicar a todos. No importa quién sea, yo tengo un mensaje de vida y de salvación para dárselos a ellos. Y esto es lo importante. Esto es lo bueno. Esto es lo hermoso y lo glorioso. Jerry, ponme Efesios 3, verso 17 también, mi hijo. Vamos ahora a Efesios 3:17. El apóstol obviamente confiesa una gran verdad. ¿Y qué es lo que él estaba haciendo? Hablándole a la iglesia virtualmente por una carta. Y lo que él estaba haciendo, les estaba invitando a que confiaran en el poderoso amor del Señor. Ese amor que nos ha hecho tantas cosas. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos, dice, plenamente capaces con todo el pueblo santo del Señor, o sea, con todos los santos, cuál sea la anchura, escuche bien, la anchura, la longitud, lo largo, lo profundo y la altura, y de conocer, vea bien, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, conocer este amor verdaderamente le da a la persona todo lo que Dios le ha querido regalar en esta vida, para que seáis llenos. Y hoy, si nosotros, hermanos, ignoramos este amor, nosotros no vamos a poder hacer nada por el Señor. Cuando uno se da cuenta, oh man, me quitó de aquellas garras, me quitó de esto, me salvó de esto. Si el Señor nos permitiera hoy a toda la iglesia poder ver el camino hacia la condenación. Hay videos en YouTube que dicen, así va a ser el infierno. Déjeme decirle una cosa, yo creo que nadie en verdad se llega a imaginar, ni siquiera a imaginar lo que es esto. Pero hoy lo que tenemos que tomar y que tener es que nosotros, por ese amor, vamos a poderlo amar a Él, lo vamos a poder servir, vamos a poder hacer todas estas cosas que Él está buscando en nuestra vida.
El apóstol Pablo, obviamente, en Hechos capítulo 22 del verso 12 al 17 está dando su testimonio de lo que él le había pasado, que ya se había escrito en Hechos capítulo número 9. Pero lo importante de todo esto es ver claramente lo que el verso 21 de Hechos capítulo número 22 dice. Cuando él habla y dice, pero me dijo, ve, porque instrumento me es este, lo voy a enviar lejos a los gentiles. Nuevamente Ananías se vuelve a decir allá que él oyó de parte de Dios, este va a ser un instrumento y lo voy a enviar lejos a los gentiles. Esa palabra es, amados hermanos, para llegar al punto donde leí en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo ahora se encontraba en Roma, él obviamente apeló y mucha gente dice, Pablo pensó, Pablo obviamente meditó todo. Yo no creo que Pablo hubiese pensado eso. Pablo obviamente en este capítulo se ve acosado, la gente quería la muerte de él, la gente quería matarlo. Y ciertamente esto que nosotros estamos leyendo, la Biblia dice que cuando él estaba dando este testimonio de que el Señor lo había elegido, los hombres que estaban allí del pueblo judío dijeron, ciertamente este hombre no merece vivir, la muerte debemos darle. Y fue cuando entonces vienen y lo guardan para que él no sea herido. Y él entonces apeló a César. Apeló al gobierno romano, el poder dominante en aquellos días en el mundo. Y la Biblia mucho nos enseña a nosotros. Algunos eruditos dicen, es que Pablo pensó y dijo, voy a ir a Roma, porque siendo Roma la potencia dominante en el mundo, el imperio que dominaba la mayor parte del mundo, al llegar yo y sentarme en Roma, allí en medio de los políticos, en medio de los hombres de guerra, en medio de los inteligentes, en medio de eso, el evangelio saldrá con una mayor expansión. Él no pensó, pero el Señor sí pensó. Yo no creo que Pablo haya pensado en eso. Pablo solamente se quiso defender, pero el Señor tenía un plan bien orquestado. Y saben una cosa, muchas veces nosotros ni pensamos, el Señor nos lleva a lugares, a pueblos, en medio de familias y de gentes que nosotros ni pensamos, pero el Señor sí sabe lo que quiere hacer, porque el amor del Señor es un amor global, la esperanza del evangelio es para todo mundo. Y eso era lo que el Señor quería, que en medio de una ciudad, obviamente Roma o una nación donde el imperio dominante estaba allí iba gente y salía, las noticias corrían, de allí obviamente el Señor le puso apertura a este hombre para que predicara según lo que nosotros estuvimos leyendo ya. ¿Entienden eso, amados hermanos? Pero para eso debemos de creerle al Señor. Ahora volvamos a Hechos, al verso que estábamos leyendo. En el capítulo 28 y en el verso 28 hay una palabra que tenemos que entender nosotros allí. Y obviamente esta palabra del griego soterión, se los voy a explicar. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. O sea, Dios nuestro Señor le envía ahora a los gentiles una salvación después del rechazo continuo en Jerusalén y por donde quiera que iba Pablo el apóstol, y ahora en Roma, los que estaban en Roma también lo rechazaron. Y es por eso que el Señor inspiró a Pablo para que él dijese estas palabras. Ahora esa palabra salvación, según el griego o la enciclopedia Strong dice, o la concordancia, viene de una palabra que se llama soterión, y esta palabra se traduce así. Escuche cómo se traduce. Se traduce como rescate, liberación, seguridad, entrega, salida. Este vocablo que designa universalmente la salvación cristiana. O sea, de soterión se deriva toda esa interpretación o esa declaración de esa palabra. Esa palabra entonces viene a ser rescate, liberación, seguridad, entrega, salida, preservación. Ahora, soterión, obviamente, hay otra palabra que nosotros conocemos y es la soteriología. Esa palabra no es nada de brujería, porque en veces se habla de la soteriología y creemos que es ir y tirar cartas y es leer el tarot. No, eso no es. Alguien me dijo, pastor, ¿usted está de acuerdo una vez hace años con la soteriología? Le dije, amén. Y me dijo, eso es del diablo. Le dije, no, eso es de Dios. Y el Señor lo usa para quitarle las almas al diablo.
O sea, la soteriología dice, es una palabra de todo inclusiva que significa, fíjese bien, perdón, sanidad, prosperidad, libertad, seguridad, rescate, liberación y restauración. Eso es lo que significa esa palabra. Y eso fue lo que el Señor le puso. Ponme otra vez el texto, mijo, y ahí lo dejas, por favor. Eso fue lo que el Señor inspiró a Pablo ahí en Hechos 28, cuando los judíos rechazaron el evangelio, cuando no quisieron saber nada de la palabra, cuando ellos obviamente se burlaban de Pablo. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada este soterión o esta soteriología. Dios envía el rescate, Dios envía la liberación, Dios envía la restauración, Dios envía su favor para darles a ellos seguridad ahora. Dios la está enviando para que ellos obviamente sean bendecidos y prosperados. O sea que la salvación de Cristo abarca toda la existencia del ser humano. Porque algo el Señor nuestro Dios con la salvación quiere hacer. Él no vino solamente para salvar nuestro espíritu, Él vino para rescatar también nuestra vida. Así como el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor nuestro Dios con esto de la salvación le ha dado una gran cosa a nuestra vida, incomparable, mayor. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que amar al Señor. Tenemos que creer para poder ir y hablar de Él. ¿Se imagina usted si usted llega o yo y hablamos del Señor? Y hablamos de un Dios bélico, sanguinario, un Dios obviamente que no puede ser mal representado y nosotros lo mal representamos. Oh, vieras qué dura es la vida cristiana. Oh, vieras qué duro es seguir los pasos del Señor. Oh, vieras qué duro es negarse a uno mismo y tomar la cruz de cada día. Esos mensajes son mensajes subversivos. Esos mensajes son mensajes, hermanos, con obviamente palabras y acciones subliminares. Pero cuando se habla y se dice, mi vida estaba arruinada, mi vida no tenía esperanza, Él la tomó en sus manos, Él la rescató, Él le dio seguridad, Él le dio liberación, Él le dio obviamente todo esto a mi vida y yo ahora estoy próspero por esa gran razón. Todo eso, hermanos, va a invitar a personas a querer tener lo mismo que tenemos nosotros. Y este hombre, el apóstol Pablo, sabía que el mensaje que él tenía era un mensaje verdadero. Ahora, yo dije al principio que el Señor nuestro Dios a ninguno de nosotros nos ha llamado y nos ha dejado sin un oficio. Todos en la iglesia tenemos un compromiso. El capítulo primero del libro de los Hechos, vea del verso 1 al verso 5, habla Lucas el escritor lo mismo que hizo con el evangelio. O sea, comenzando Lucas desde Jerusalén, en toda esa travesía y hasta llegar a Roma. Esa es, hermanos, la historia teológica más hermosa que yo he podido leer. Una travesía de un hombre que tuvo encuentros de todos, fue por todo tipo de gentes y caminos, pero su propósito de Dios se cumplía porque Él dijo, yo lo voy a mandar lejos, yo lo voy a usar, Él va a ser predicador a las naciones gentiles. Y Él declara y dice, y cuando yo vaya y predique, de parte de Dios viene la salvación y la bendición, porque los gentiles van a oír. Y vea usted que claramente podemos ver nosotros toda esta palabra en su cumplimiento. Pero para eso, hermanos, tenemos que creer lo que la Biblia nos dice. Vean ustedes que a los discípulos que estuvieron con Jesús, que Jesús modeló delante de ellos y aprendieron de Él, dice claramente el capítulo primero del libro de los Hechos, empezando en el verso 1, es Lucas hablando a un hombre eminente, un hombre obviamente que estaba en una posición social, hubiera sido porque era político o rico, la Biblia no dice, pero él al hablar y usar estas palabras da a entender, por la lógica lo entendemos, que era un hombre en un estrato social elevado. Y por eso dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hablando del evangelio. Lo que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. Y luego vea el verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles mandamientos les dio? Eso es importante entender. O sea, el Señor ya había muerto, ya había resucitado, apareció a ellos por 40 días, dándoles obviamente pruebas indubitables, las que no admiten la duda. Y dice, les dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles o discípulos que había escogido. Y luego dice el verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora ve el verso 4 y el 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Y luego el verso 5. Y de ahí ya veremos el cumplimiento en el verso 8, ¿verdad? Dice, porque Juan ciertamente bautizó, dice, con agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego el 8 viene, yo dije el cumplimiento, no es el cumplimiento, es la encomienda. En el verso 8, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ya estando equipados, ya estando obviamente empoderados, entonces van a salir y me van a ser testigos míos. Van a hablar de mí. Van a hablar lo que ustedes mismos dijeron hace días cuando eran acosados, de lo que han visto y oído de mí. Y por eso dice, cuando ellos oyeron esto, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy la pregunta es, ¿cuántas veces has estado testificando? ¿Testificas del Señor? Ayer, hermanos, me persuadieron algunos hermanos. ¿Vieron esto? Yo me quería ir de un lugar y no, pastor, ¿qué pues? Yo me quería ir, no, yo tengo muchas cosas. Y a la 1 de la mañana yo dije, híjole, me ganaron. A la 1 de la mañana. Y yo volteaba a las 12:30 y le decía a mi esposa, ya ves por qué no me quería quedar. Ya ves por qué quise huir temprano. Porque ya me la sé. Todos ahorita están dormidos y yo aquí estoy todavía. Haciendo papeles, sacando copias, haciendo esto y para allá, chequeando otra vez lo que hoy iba a predicar. Y dije, ¿cómo me persuadieron? ¿Cómo tienen ese poder de haberme hecho que me quedara? Y yo digo ahora, usted tiene poder para persuadir. ¿Saben qué es esa palabra persuadir? La palabra persuadir se entiende de dos formas. Es para animar o para hacer que alguien haga algo de lo que usted quiere que se haga. La palabra persuadir es convencer también a alguien de lo que usted tiene y cree. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y sabe que eso no se hace con razón, intelecto, fuerza humana. Es con el poder de Dios que nos lo ha dado a todos los que somos en la iglesia. Para poder testificar, para poder hablar, para poder llegar y poderle dar a conocer a las personas que Dios nuestro Señor tiene un propósito en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 2 versos 7 al 9 dice el apóstol Pablo estas palabras. Él es hablando, él confirma nuevamente su llamado, su vocación y dice, antes por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, Pablo dice, a mí los que cuando yo llegué a Jerusalén, cuando hablé con los que eran pilares, los que tenían cargo, los que eran algo, eso es lo que le está diciendo. Cuando miraron esto, ellos estuvieron contentos con ello. Ellos sabían que el Señor me había dado a mí un mandato. Y luego dice en el verso 8, vea qué claro es, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y esta es la verdad. Y hoy, amados hermanos, este es un tiempo tan hermoso. La Biblia dice, pónmelo Jerry, Romanos 11, 25 y 26. Y muchos de nosotros necesitamos entender esto. Está como el otro día, estuve enseñando en una célula, el último día que estaba el hermano Carlos y yo enseñando en Ameca. Y el tiempo se estaba pasando, hermanos. Y yo les dije que se cuenta en una anécdota que mandaron al África, al Congo, a un vendedor de zapatos.
Y cuando este ingrato llega allá y miró en la desgracia que estaba toda la gente, llamó a su compañía y dijo: ¿saben qué? En 2 o 3 días les regreso el barco con todos los zapatos que me traje. Aquí, en estos lugares, nadie usa zapatos. Entonces este hombre que fue enviado para vender zapatos en el África, dice esta anécdota, se tuvo que regresar. ¿Por qué? Porque él miraba a niños, hombres y mujeres descalzos. Nadie usaba, obviamente, zapatos. Y cuando él llama a su compañía y dice: se equivocaron, me enviaron al lugar equivocado. ¿Por qué? Porque ciertamente aquí nadie usa zapatos. Al tiempo, obviamente, la compañía volvió a pensar y creyó diferente y dijo: vamos a enviar a otro vendedor. Y cuando este otro llega y ve que nadie tenía zapatos, y llamó a su compañía y dijo: ¿saben qué? Los zapatos que traje no me van a alcanzar, porque aquí nadie usa zapatos. Hombres y mujeres, todos están descalzos. Manden dobles porciones de cantidades, porque aquí es el mejor lugar para vender zapatos. Y saben una cosa, nosotros, hermanos, nos asustamos donde vemos pecado, donde vemos inmundicia y maldad, matrimonios disfuncionales, gente mala, y lo decimos: no, ese no. Y andamos buscando al que se parezca bien. Estamos mal. ¿Saben una cosa? El Señor no nos va a enviar. Él mismo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los enfermos. ¿Sabe quién ocupa salvación? Un pecador. ¿Sabe quién ocupa oír de la esperanza? De veras, ese aplauso es para el Señor. Y nosotros tenemos que creerle al Señor. Donde quiera que usted voltee, este mundo está convulsionando por el pecado. Pastor, ¿qué es la palabra convulsionar? Son los últimos momentos de la vida de alguien. Hay gente que se está muriendo, amados hermanos. Y proféticamente hay palabra que no debemos de ignorar. Hay palabra que no debemos de pasar por alto. Ayer en la mañana yo ya había terminado la predicación y el Señor me dice: recuerda, así recuerda. Sentí esa impresión. ¿Qué tengo que recordar, Señor? Ya me había acostado, hermanos, y me doy el sentón nuevamente. Le digo: ¿qué tengo que recordar? Recuerda que yo tengo un número. Habla de una plenitud y eso se tiene que cumplir. Pero para eso la iglesia tiene que tomar su rol. Porque vea lo que él dice, hablando obviamente de lo que era la exclusión y la inclusión de los gentiles y ahora de los judíos. Los judíos, ellos eran parte de este olivo natural. Pero que la Biblia declara, el apóstol Pablo, que porque Dios, por la rebeldía de ellos y la desobediencia de ellos, Él paró el reloj profético en la nación de Israel para darnos a nosotros todos esta grande bendición. Usted está siendo ya bendecido por Dios sin ni siquiera saberlo. Pero vaya a casa y lea el capítulo 11 de los Romanos, todo léalo. Y que Dios le dé sabiduría y entendimiento para que pueda comprender. Y en esto yo me voy a quedar. Vea lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un misterio que Pablo obviamente lo estaba revelando ahí ya. Misterio es algo oculto que no se conoce o se comprende, pero al momento que se expresa, es como cuando dice Primera de Timoteo 3:14, él quería ir pronto a él a verlos, y lo dice: pero en lo que yo tardo, si tardo, dice, ustedes los que están allí, los creyentes, tú, Timoteo, tú sabes cómo debes comportarte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte del Dios viviente. Eso debemos de ser los cristianos. Atrás de estas cosas, hermanos, hay unas columnas que están soportando todo lo que está en este edificio. Atrás de este es un cajón hueco, pero adentro hay unas columnas grandes, gruesas. Los cimientos que se hicieron, yo los vi, eran unos cuadrononones. Se tiró, hermanos, trocas y trocas de cemento allí. Y yo decía: ¿para qué tanto cuento? Con una zanjita, no. Ahora que han sido los vientazos y que oigo y digo: santo Dios, qué bueno. Ahora en el año nuevo, cuando este techo tenía cientos de toneladas de nieve y de hielo, ya entendí para qué hicieron eso bien. Y sabe una cosa, por eso Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Ya no era más misterio, Dios fue manifestado en carne.
Ahora nosotros tenemos que entender esto. Él dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. ¿Cuál? De la inclusión de las naciones gentiles, de los pueblos gentiles a la bendición de Dios. Que Dios obviamente desgajó las ramas naturales del olivo para injertar a las naciones gentiles, para que fueran alimentadas de la savia del olivo. Y dice, no quiero que ignores este misterio para que no os hagáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora vea, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué dice, pastor? Eso. Esta nación está puesta en stand-by porque el Señor dice, hay un número, la plenitud. Es un número que el Señor sabe que tiene que entrar, hermanos, al reino de Dios. Entonces Dios dice, voltearé nuevamente mi rostro para ver a mi nación y todo Israel será salvo. Todo, vea, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará la iniquidad y la impiedad de Jacob. Pero ese Dios hoy quiere salvar y quiere usarte a ti, me quiere usar a mí. Yo leo estos pasajes y digo, quiere decir, Señor, que tú esperas que grandes masas de gente gentil. ¿Quién es un gentil? Uno que no es natural del pueblo de Dios. Si usted no es judío o judía, no me saque. Hay una gente que dice, no, pues yo que tengo el 1% de judío. Créanme una cosa, hermanos, todos venimos de una misma sangre. Pero no hay que hacernos nosotros necios. Si usted no nació allá y no se llama de ese modo, usted no es de allá. A mí me dicen, pastor, ¿usted de dónde es? Y créanmelo, y aquí está mi esposa. Yo les digo, soy de México. ¿Usted es mexicano? Usted no parece mexicano. Y créanme que en ese momento me enderezo, saco el pecho, pongo así las manos y me paro. Y luego traigo en veces los beanies, las boinas, y me paro así, lo veo a la gente así como con un ojo cerrado así. Le digo, ¿no? Entonces, ¿qué parezco? Y aquí está, ¿cuántas veces no me dice, usted parece armenio? Armenio. Usted parece hindú. Entonces ya me enderezo, no, yo soy mexicano. O sea, hindú de la India, ¿eh? ¿Verdad que sí, hermana Elizabeth? Y luego unos me dicen, usted parece árabe. Nosotros creímos, ya le íbamos a hablar árabe aquí. No, yo soy mexicano. Y en serio, llegué un día, hermanos, a una tienda y me metí. Y andaba caminando, andaba así. Y traía el beanie puesto y traía una bufanda así. Y ya oí que le dijo una, you go. Y ya yo me volteé y me reía así con las señoras. Y luego ya le digo, ¿cuánto vale esta camisa? Ay, señor, usted nos tenía todas preocupadas aquí. Creíamos que era un italiano, de esos que no hablan español y que sabe qué. Le digo, no, soy mexicano. Y yo le pregunto a una de ellas, ¿y ustedes de dónde son? Y una jugando me dijo, yo soy hindú. Hindú, le dije, y estaba morenita. Dije, le digo, ¿su papá es de la India, su mamá? No, soy indocumentada. Jugó conmigo, la verdad. Pero ¿saben una cosa, amados hermanos? Escuchen bien esto. Escuchen bien esto, escuchen bien esto que les voy a decir. Hoy nosotros tenemos un gran trabajo. Ojalá y Dios hoy te redarguya dentro de ti. Créeme lo que a más de tener tus negocios, créeme lo que a más de tener tu partido político, créeme lo que a más de tener tus deseos de estudios seculares, créeme lo que a más de tener en el corazón el deseo particular de hacer cierta cosa, créemelo. Que hoy lo que más debe de vibrar en nuestra vida es que entiendas para qué te levantó Dios. Es que sepas. Y esto nos debe a nosotros de llenar de un sano orgullo y de creerle a Dios y decir, Señor, ¿estás queriendo usar mi vida para cambiar un destino eterno? ¿Estás queriendo usar mi vida para honrarte y para glorificarte? Este privilegio Dios no lo dio a los ángeles, lo tenemos nosotros hoy. Y sabe una cosa, amados hermanos, cuando yo leo estos pasajes, cuando leo todo esto y digo, este gran Dios nos ha mostrado tanto amor, hermanos, que si lo comprendiéramos, actuáramos diferentes. ¿Sabe que esas predicaciones que estoy dando ahorita no las deberíamos de predicar? Hoy estuviéramos predicando, hermanos, combatiendo al diablo. Pero ¿saben por qué se predica esto? Porque Dios sabe que no estamos haciendo mucho de lo que tenemos que hacer.
A mí me volvería loco que un día yo hubiese leído un texto como el de Éxodo 19:5 y poder ver otra escritura o la palabra y el testimonio de un hombre de Dios y decir: Dios te quitó ese privilegio ahora. Porque Él está mirando a ver a gente que no sirve para mucho, por no decir para nada. A gente que no merece absolutamente nada. Dios te va a quitar ese privilegio. Cuando Él le dice a Israel: si me amas y guardas mis mandamientos, tú serás mi especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra. Y esta, no sé si Jerry me lo pones, 19:5, Éxodo. Y Dios lo hizo. Lo que Dios más, hermanos, amaba a la nación que le dio todas estas promesas. Un día por amor a nosotros, porque Él nos vio en la posteridad, en el futuro, en el tiempo, como usted lo entienda. Yo digo, el Señor me conoció desde el día que fui engendrado, supo cómo me desarrollé en el vientre de mi madre, supo cuando nací, supo todo lo que yo hice. Yo les comentaba aquí el viernes, después de la oración, que mi esposa un día de estos me preguntó y me dijo: Jani, ¿te hago una pregunta? Le dije yo: sí. Dije, me va a preguntar de algo acá. Y me dice: ¿a los cuántos años tú ya eras vago? Y yo me le quedé mirando y le digo: a los 11. ¡Ay, santo Dios! Ya casi la miraba que se iba a poner a orar por mí. Le digo, pero ya no soy. ¿A los cuántos años? Le digo, a los 11 años. ¿Y qué hacías? Y le dije 2, 3 cosas y casi sentía que lloraba. Le dije, ya no me estás preguntando eso. Mejor pregúntame cómo fue que el Señor me cambió. Pero ¿saben una cosa, amados hermanos? Yo creo que Dios miró todo eso en mi vida, pero Él me miraba más enfrente. Tal día lo voy a llamar. Tal día me voy a acercar a Él. Tal día lo voy a tocar. Tal día le voy a quitar la tapa, que no lo deje ir más allá. Tal día lo voy a destapar para sacarle lo malo y ponerle lo bueno. Tal día voy a hacer esto con Él. Y saben una cosa, no que el Señor se volteó y no. Él miraba lo asqueroso de mi vida. Yo no digo de ustedes, de mí. Hay algunos muy dignos. El Señor me encontró en el bote de la basura. ¿Saben dónde me encontró a mí? Abajo. Ni siquiera tuve el privilegio de estar adentro del bote. Yo. ¿Cómo no se puede amar a un Dios que es así? ¿Cómo no se puede amar a un Dios que es así? ¿Cómo no se debe de entregar una vida a un Dios que nos ha tratado así? Es el único que no me trató con golpes. Es el único que no me habló con desprecio. Es el único que entendió lo que tenía mi vida. Es el único que sabía lo que yo necesitaba. Y es el único que ha hecho tanto por mí que no me lo está recordando. Somos nosotros los predicadores los que estamos aquí. ¿Cómo no amarlo? ¿Saben una cosa, amados hermanos? Yo le dije a Dios cuando Él me sanó de todas las adicciones que yo tenía, y cada quien sabe lo que tenía y lo que el Señor le quitó. Yo le dije, Señor, que nunca se me olvide a qué huele un marihuano, un borracho, y que nunca se me olvide, Señor mi Dios, lo que padece una persona dentro de una familia con disfunción. Y eso, amados hermanos, es una fuerza motora en mí que me ayuda. No crean que me presento como un superhombre, pero es tan grande el amor, es tan grande la misericordia, es tan grande la compasión, es tan grande esta verdad, que yo espero sentirme un deudor todos los días de mi vida. Y más sabiendo que hay una palabra profética, los gentiles oirán. ¿Qué van a oír? ¿Sabe qué? Si este muchacho fuera judío, párate, mijo, y este otro fuera judío, y este otro gordito también judío, ve, mijo, un alto, otro mediano y un gordito judío, ven. Y si este es gentil, ¿saben dónde hay más oportunidad de poder hacer algo?
¿Saben dónde? Y hoy obviamente el tiempo se va, hermanos, pero qué bueno hubiera sido cómo expresar el rechazo de tanto judío al nombre del Señor hasta este día. Pero ¿saben una cosa? El Señor dijo, los gentiles oirán. Ellos van a oír. Ellos van a oír. Y ¿saben una cosa? Hazte para allá, Aaron, para que no te me confundas aquí. Jerry, 1 Pedro 2:9, mi hijo, y luego el verso 10. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois, ahora hablándole el apóstol Pablo a los gentiles, mas vosotros sois linaje escogido. Escuche bien. Cuando esas palabras están ahí, linaje escogido, real sacerdocio, hoy pueden ofrecer, no ellos, pero los gentiles, sacrificios a Dios sin tener a un sumo sacerdote. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. ¿Qué es una virtud? La virtud es la capacidad que tiene una persona para desarrollar ciertas cosas, o la virtud es aquello que uno tiene para darlo a otros. Entonces hay que anunciar las virtudes del Señor, hay que hablar de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su compasión, para que anunciéis las virtudes de aquel que os tomó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice el verso número 10, y esto es bien importante, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso, hermanos, es para nosotros. A mí no me interesa si alguien no me amó de tal tiempo a tal tiempo, si alguien me menospreció. Lo que me importa es que un día en la historia de mi vida tuve un encuentro con el amor, tuve un encuentro con la verdad, tuve un encuentro con la vida, tuve un encuentro con lo que es bueno. ¿Y sabe qué? Eso cambió todo mi ser. ¿Y saben qué? Yo no tengo nada y jamás voy a hablar de ningún judío. Y yo cuando oigo a alguien que los judíos son esto, cuidado. No digas nada de ellos. Bendícelos para que Dios te bendiga. Y hay gente que habla de ellos, pero ahorita sí lo puedo decir sin hacer mofa, como en esta representación de los judíos. Lo que dice mi Biblia y tu Biblia, los gentiles oirán. Sus oídos van a estar abiertos. Su corazón va a tener mejor disponibilidad. ¿Qué está diciendo, pastor? Que el Señor nos manda a hacer algo que ya prefijadamente Él ya puso para tener éxito. Pero hay que hacer algo, hermanos. Hay que hacer algo. Vea el título de la predicación de ahora. Véalo. Pon el título, Jeremy, hijo. Vea lo que dice. Los gentiles oirán, porque eso dice la Biblia. Y si un judío y otro judío y otro judío no oyen, los gentiles, todos los que están afuera del pueblo de Dios, que no son naturales del pueblo de Dios, descendientes de los hebreos o de los judíos, ellos van a oír. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? Habrá alguien que diga, Señor, yo quiero ser usado por ti. Quiero ser usado por ti, Señor mi Dios, para que alguien escuche el poder del evangelio. ¿Recuerdan que les dije la semana pasada que en Romanos 10 y verso 14, ciertamente, o desde el verso 11, ¿verdad? Que la escritura dice claramente, pone el verso 11, Jerry, córrele, mi hijo, y ya, siéntense, hermanos, gracias. Y yo con esto me voy a subir aquí. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El que creyere en quién, en Jesús. Esto es lo que dice la escritura. No me importa a mí quien diga a otra gente. Esto es lo que dice la escritura. El verso 12, ¿por qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el que es Señor de uno es Señor del otro, y Él es rico para con todos los que le invocan, ¿sí o no? Entonces el verso 11 es en el que cree. El contexto del verso 12 es el que le invoca. Y el verso 12 dice claramente, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el que no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Wow. En los días del Evangelio del Señor, el Mateo 9, del 35 en adelante o del 37, cuando el Señor miró las multitudes predicando, hermanos, en Judea, dice la Biblia claramente que el Señor sintió compasión por ellos porque los vio como ovejas dispersas que no tenían pastor. Y la Biblia nos dice a nosotros que el Señor dijo estas palabras: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cree usted que hoy Dios lo está llamando y que le está diciendo a través de mi vida que lo necesita? Que lo necesita para que usted haga algo para Él, para su reino, para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Pónganse de pie, amados hermanos. Esta es la predicación. Habrá alguien que crea conmigo. Los gentiles oirán y yo les voy a hablar. Entre los gentiles está mi casa, mis amigos, mis conocidos. Decíamos la semana pasada que en el entorno de nuestro trabajo, en el entorno de la familia, viniéramos a buscar a Dios nuestro Señor para que nuestra vida sea bendecida.